Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Voy a tener el gusto de reemplazar a mi colega y amigo Jaime Chincha en el programa de esta hora, puesto que él se haya impedido de hacerlo porque ha sido víctima de la mordedura de un perro pitbull en un parque de Surco. Desdichadamente, las circunstancias en las que se ha producido este incidente llevan a inquietud, puesto que la persona responsable de un perro manifiestamente peligroso simplemente se marchó sin asumir las responsabilidades de lo que su mascota había producido, propia o la que él estaba cuidando y sobre la cual ejercía responsabilidad, puesto que no se ha podido hasta el momento reconocer su identidad y en consecuencia tampoco la del propietario de este perro. En todo caso, Jaime Chincha regresará con nosotros el jueves próximo y hoy y mañana tendré el gusto de reemplazarlo. Vamos a comenzar con una noticia que nos ha llegado de los Estados Unidos, donde el juez Hickston ha decidido que procede la extradición del expresidente Alejandro Toledo por dos causas. Lavado de dinero, en inglés, lavado de activos, decimos nosotros, y colusión. El juez Hickston ha considerado que el tratado de extradición firmado el año 2001 por Perú y Estados Unidos prevé estos dos, lo que en Estados Unidos llaman crímenes, nosotros llamamos delitos graves, procede en el tratado a ser aplicado en las actuales circunstancias, prescindiendo, y el juez lo dice en su informe de 30 páginas con mucha claridad y mucha radicalidad, prescindiendo de las confusiones, de la laguna, de las contradicciones, de las mentiras y las imprecisiones que hay por parte de los dos testigos principales, Joseph Maiman y Barata. Pese a que no se puede, dice el juez, discernir con absoluta claridad cuánto hay de mentira y de falsedad en lo que dicen estos dos testigos, sí está confirmado que Toledo ha incurrido en esos dos delitos, lavado de activos y colusión. Para comprender los alcances de esta decisión judicial, que tiene que ser asumida por el gobierno de Estados Unidos, puesto que esto es un documento que el juez Hickston dirige al secretario de Estado, que en nombre del gobierno del cual él es miembro, ministro de Relaciones Exteriores, le llamamos nosotros, tome una decisión de ratificar o no lo que la justicia ha decidido. Quiere decir que el tema ya salió del ámbito judicial, aunque Toledo puede presentar probablemente algunos recursos todavía, y está en el plano político, es decir, compete a la decisión del gobierno de Estados Unidos. Para entender los alcances de esta decisión y las consecuencias sobre el caso General Lava Jato, hemos invitado al coordinador del equipo de los fiscales de Lava Jato, el señor Rafael Vela, al que doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenas noches, fiscal Vela. Muy buenas noches, señor Carvalho. Gracias por la invitación. Supongo que no le ha sorprendido que el juez Hickston haya decidido, dando luz verde a la extradición de el expresidente Toledo, pero ¿algo en el documento le ha llamado la atención o todo discurre tal y como usted lo había previsto? Nosotros, cuando hemos culminado nuestra tarea autorizada por la Fiscalía de la Nación de asistir a reuniones de coordinación para la preparación de esta última audiencia, culminamos nuestro trabajo con un optimismo moderado, pero confiados de la abrumadora evidencia que había sido acompañada por parte del fiscal José Domingo Pérez Gómez y su equipo de trabajo en el cuaderno de extradición. De tal manera que esa evidencia, que ha sido exhaustivamente analizada por el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal Norteamericana y ahora el juez federal norteamericano, evidentemente nos proyectaba hacia este escenario en el que se ha certificado la extradición del señor Toledo por graves casos, por graves delitos, y estamos a la expectativa de que culmine el proceso final con lo que significa la autonomía del Departamento de Estado, en este caso, como usted correctamente lo ha referido, pero que también evidentemente objetivamente nos hace proyectarnos hacia un resultado final que sea favorable a la justicia peruana, porque
en el sistema de administración de justicia norteamericana, quienes nos han representado, es decir, quienes han representado la causa del Perú, han sido precisamente funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, además de la Fiscalía Federal, de tal manera que la parte técnica, que ya ha sido abordada con suficiencia por parte del juez federal, ahora ya quedaría solamente eventualmente alguna cuestión circunstancial asociada más a cuestiones de política general. Claro. Y como evidentemente quienes han participado representándonos son funcionarios del Departamento de Estado de Justicia, sería pues absolutamente paradójico que exista alguna decisión diferente en ese sentido. De acuerdo. Ahora, una cosa que me ha llamado la atención a mí es la severidad con la que el juez Hickston se expresa sobre la estrategia de la defensa del expresidente Toledo, puesto que dice, ha presentado más de 2.100 páginas, llenas de argumentos, cifras, testimonios, rectificaciones, contradicciones y vacíos. Independientemente de que no todo está clarificado en esta masa enorme, lo que está claro es que acá hay dos delitos graves que han sido cometidos: lavado de activos y colusión. Explíquenos, por favor, en qué consiste exactamente, según el juez Hickston, el lavado de activos y en qué la colusión. Lo que sucede, señor Carvalho, es que el sistema de administración de justicia norteamericano no determina la culpabilidad o la inocencia del señor Toledo. El sistema de administración de justicia, el juez federal, lo que sí certifica es que exista evidencia suficiente y una causa probable de juzgamiento ahora, porque hay que comunicar nuevamente de que el caso del señor Alejandro Toledo, el caso Interoceánica, ya ha sido objeto de una acusación fiscal por parte del despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez. Es decir, ya hay una etapa culminada de investigación y que eventualmente proyecta hacia un futuro juzgamiento al señor Alejandro Toledo cuando se culmine con el proceso de extradición. El juez federal lo que ha determinado es que existe suficiente evidencia como para que exista un juzgamiento razonable, garantizado dentro del Perú, y que por tanto todas estas aparentes contradicciones, todas estas aparentes cifras que no estarían cuadradas dentro de la presentación que ha hecho la defensa del señor Toledo es algo que se discute en términos de juzgamiento final. Y el señor Toledo, además, también, y esto es un hecho que también ha sido comunicado al juez federal, el señor Toledo ha participado activamente defendiéndose. De hecho, ha interrogado a los dos testigos que él presenta como contradictorios, que es el señor Joseph Maiman y el señor Jorge Barata. Estos dos testigos eventualmente han sido interrogados por la defensa del señor Toledo, de tal manera que han tenido pleno derecho a la defensa en ese sentido. La culpabilidad o la inocencia se determina en el Perú, y eso es lo que finalmente ha certificado el juez Hickston en este caso, para que sea entregado el extraditable Alejandro Toledo y sea puesto a disposición de las autoridades peruanas, en donde le espera cumplir con un mandato de prisión preventiva tan pronto sea entregado a la justicia peruana. De acuerdo. Ahora, la conclusión, que es muy breve, son 2 líneas, dice, sin embargo, que existe evidencia de criminalidad. Eso es lo que el juez dice, evidencia de criminalidad, lo cual explica que sí se dé el acuerdo para la extradición. Es cierto, para ser juzgado, no está condenado, pero la palabra evidencia de criminalidad en inglés suena muy fuerte, ¿eh? Sí, el juez ha sido exhaustivo en su análisis, señor Carvalho, y además le ha concedido muchas de las solicitudes y peticiones que el señor Alejandro Toledo en su momento formuló. No hay que olvidar que el señor Toledo estaba privado de libertad y luego fue excarcelado a razón de la pandemia del COVID-19. Se le han respetado escrupulosamente todos sus derechos por parte de la justicia norteamericana. Ha presentado un abogado que ha tenido una defensa activa, permanente, y finalmente la certificación de la extradición se da en términos de que la evidencia que ha sido aportada por parte en su momento de la Fiscalía y luego presentada formalmente por parte de la Fiscalía Federal y del Departamento de Estado ha convencido, persuadido al juez de que efectivamente estamos ante un caso sólido que proyecta en términos de posibilidades el juzgamiento y por supuesto la culpabilidad del señor Toledo como probabilidad.
¿Cuánto prevé usted que pueda tomar todavía la llegada de Alejandro Toledo al Perú? Es difícil de tener un pronóstico exacto porque depende también de las decisiones que tome la defensa del señor Toledo. La defensa del señor Toledo todavía le queda la posibilidad de activar una acción de habeas corpus en las cortes locales, porque lo que ha decidido el juez federal es, por supuesto, la certificación de la causa probable de extradición de forma inapelable, pero sí es posible que el señor Toledo pueda activar la vía del habeas corpus, digamos, dentro de las cortes locales. ¿Con qué argumento? Y esa vía cuestionaría el procedimiento en Estados Unidos, cosa que nosotros estimamos que es improbable, considerando de que el juez Hickson ha tenido una conducta intachable, ¿no? y se le ha respetado todos los derechos al señor Toledo. Es decir, atacaría la decisión del juez federal como una especie de reexamen de un juez que no tiene la condición de ser juez federal, sino que opera dentro de las cortes locales. Entonces, lo que normalmente sucede dentro de la experiencia en el caso de las extradiciones es que hay cierta prudencia de que en el momento en el que se pudiera activar esta vía por parte de la defensa del señor Toledo, generalmente el Departamento de Estado lo que hace es esperar que exista una primera decisión desestimatoria que confirme la decisión del juez federal en ese sentido, ¿no? Pero, digamos, eso está dentro de la soberanía de la Administración de Justicia, porque incluso es posible que el propio Departamento de Estado, al ya haber certificado la extradición y entender de que esta sería una maniobra dilatoria del señor Toledo, pueda también optar por entregar al extraditable de inmediato. Bueno, entonces, ¿y qué espera usted que signifique el impacto de la llegada y del juicio a Toledo aquí en el Perú para el caso global, Lavajato, que va mucho más allá, naturalmente, que el solo caso Toledo? ¿Cuál es el impacto que va a tener? ¿Qué cosa vamos a aprender de lo actuado en Estados Unidos y poder aplicar en las investigaciones que siguen en curso en el Perú? Miren, nosotros estamos en un momento complejo porque el equipo especial ha presentado ya 9 acusaciones al Poder Judicial, 9 mega acusaciones del caso Lavallato. Es decir, es la finalización de nuestro trabajo en 9 procesos en los que ya se ha presentado la acusación correspondiente. ¿Puede recordarnos cuáles son estos nuevos procesos, por favor? Sí, bueno, está el caso Interoceánica, el caso Metro de Lima, el caso Ecoteva, está el caso Bonos Soberanos, está el caso de la señora Keiko Fujimori, el caso del señor Ollanta Humala Tazo, está el caso del señor Félix Moreno, está el caso también de Ocitrán, del señor Ceballos. Entonces, esos 9 casos, el caso del señor Acurio, Gustavo Salazar, que también ha sido objeto de acusación, esos 9 casos están a la espera de un control de legalidad en el Poder Judicial. Es decir, nosotros hemos concluido con nuestro trabajo en esa etapa, en la etapa de investigación. Y ahora corresponde que el Poder Judicial pueda abordar los controles de legalidad con prioridad. Lamentablemente, en la Corte Penal Nacional no existe un equipo especial Lavajato, como sí existe en la Fiscalía. De tal manera que los señores jueces de la Corte Penal Nacional, que por supuesto hacen grandes esfuerzos por poder cumplir con su agenda de trabajo, no pueden establecer una dedicación exclusiva al caso Lavajato. ¿Y por qué no hay un equipo especial se dan retrasos ahí? En ese sentido. ¿Por qué no hay un equipo especial? Tengo entendido que algunos congresistas han planteado un proyecto de ley para que eso sea posible. ¿Por qué no se ha concretado que haya un equipo para que justamente jueces especializados sigan todos estos casos de una complejidad excepcional? Sí, bueno, esa es una decisión del Poder Judicial y de gestión de despacho judicial, ¿no? Nosotros sí lo hemos planteado, hemos por supuesto expresado con mayor respeto por la judicatura, porque de hecho sabemos que hacen denodados esfuerzos por tratar de avanzar, pero el día tiene 24 horas, señor Carvalho, y la carga procesal que tienen los jueces de criminalidad organizada es abrumadora. Un caso, Lavajato tiene, digamos, dentro de la agenda judicial, el mismo tratamiento que un caso de narcotráfico, de lavado de activos o de corrupción general, ¿no? Entonces,
Eso genera que también exista un cierto descrédito de quienes atacan el proceso de Lavajato. Porque lo que dicen y siempre reiteran es que los procesos no culminan o que el Ministerio Público no acusa. Como usted me ha permitido a través de una de sus preguntas, yo he podido dar respuesta de que eso es una falsedad, porque ya hay 9 acusaciones fiscales que están pendientes de control de legalidad. El problema también, señor Carvalho, es que los controles de legalidad pueden tardar mucho. El caso del señor Humala, por ejemplo, el control de legalidad de su acusación ha tardado más de 1 año y medio. Y eso porque los jueces tienen que compartir sus actividades del caso Lavajato con otros casos que también son de su competencia funcional. Entonces, creo que es interesante repensar si es que podemos establecer algo que ya ha pasado en otros casos, que los jueces puedan tener dedicación exclusiva en el caso Lavajato, que tiene una alta sensibilidad social, ¿no? Parece que es una exigencia que salta a los ojos como necesaria. Se la formularemos a los responsables del Poder Judicial que podamos entrevistar. Permítame que aproveche su presencia en RPP para preguntarle sobre otros 2 temas brevemente, por favor. Uno es la investigación sobre los dinámicos del centro, en lo que usted está implicado con su equipo, y el otro es los resultados del allanamiento que se hizo a los locales de Perú Libre. ¿Puede darnos alguna información sobre estos 2 temas? Sí, señor Carvalho. Primero, tener que diferenciar que nosotros no tenemos el caso Dinámicos del Centro. Es un caso que está en las Fiscalías de Corrupción de Funcionarios. Nosotros lo que tenemos es el caso del financiamiento de la campaña del Partido Perú Libre a la presidencia de la República en el año 2021. De tal manera que nosotros tenemos una investigación autónoma de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios y un objeto de investigación también distinto, diferente. En ese contexto es que un juez de la Corte Penal Nacional de Lima autorizó específicamente el allanamiento de las oficinas, por ejemplo, del Partido Perú Libre, pero también la de los domicilios del señor Cerrón, del señor Vladimir Cerrón. En esos allanamientos se ha, por supuesto, hallado muy valiosa información que además también, en otro sentido, debe ser objeto de una serie de pericias, en el caso de las computadoras que han sido en su momento incautadas y que están pendientes de todavía verse su contenido. Entonces, sobre esa base, la Fiscalía activamente, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Policía Nacional, está activamente avanzando dentro de lo que es la progresión de casos en los que hay, por supuesto, ejemplos plausibles análogos, como ha sido, por ejemplo, el caso de la señora Fujimori, el caso del señor Humala Tazo, el mismo caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, la señora Susana Villarán, el caso del señor Luis Castañeda Locio, ¿no? o en general el caso de la misma señora Flores Nano. Entonces, todos esos casos tienen rasgos en común, evidentemente, pero este es un caso que no está en el equipo especial, sino está en el equipo de lavado de activos, del cual, como correctamente usted lo ha dicho, yo también soy el coordinador nacional. De acuerdo, por disposición pero de la tomamos Fiscalía de la nota Nación. entonces que nos ha dicho de que confirme usted de que se ha hallado información muy valiosa en el allanamiento realizado al local de Perú Libre y domicilios o viviendas vinculadas a su jefe. Es correcto, sí, porque la tesis de investigación del fiscal Richard Rojas, que es el fiscal a cargo de la investigación del lavado de activos, establece que el señor Vladimir Cerrón está dentro de la cúspide de esta presunta organización criminal. Y como tal, por eso ha sido objeto de estos primeros allanamientos. No se descarta de que se pueda seguir activando mecanismos de búsqueda de evidencia que pueden eventualmente también potenciar la investigación del fiscal Rojas. De hecho, hay también un trabajo financiero paralelo que se está llevando a cabo y que está también produciendo avances notables dentro de la actividad proactiva que ha tenido el fiscal Rojas y su equipo de trabajo. Muchas gracias, fiscal Rafael Vela, por su presencia en RPP y sus explicaciones tanto sobre el caso Toledo, cuya extradición ha sido recomendada por Justicia de los Estados Unidos a la Secretaría de Estado, cuanto por estos otros 2 casos que interesan, como usted sabe muy bien, a la opinión pública, el de los dinámicos del centro y sobre todo el que le concierne a usted más, el allanamiento
unido al Partido Perú Libre. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y sobre todo paciencia, porque como nos ha dicho, se trata de casos complejos y son múltiples. Muy buenas noches, fiscal Vela. Gracias. Gracias, buenas noches, señor Carvalho. Gracias. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después de ella con dos congresistas diferentes, el señor Wong y el señor Ilich López, para que nos digan desde sus bancadas cómo están siguiendo la evolución política en nuestro país, sobre todo a propósito de las actitudes tomadas por el primer ministro Guido Bellido.